Y estoy con Gerardo Gaya, fundador y presidente ejecutivo de Iluminemos por el Autismo. Muchas gracias, Gerardo, por estar con nosotros y hablar de estos temas. Al contrario, Magda, como siempre un gusto estar aquí contigo, no precisamente para tocar un tema tan doloroso y lamentable, ¿no? Sin duda, así como lo dices, doloroso, lamentable, nos parte el alma tanta violencia que genera un pequeño completamente indefenso que vive, digamos, auspiciado por su mamá, protegido por su mamá, y ahora le quitan la vida a ella precisamente por la discriminación que esto conlleva. Gerardo, ¿qué decir? Totalmente. Yo creo que muchas veces minimizamos muchas cosas solo porque no nos afectan y para mí es una definición de privilegio, ¿no? Yo creo que parte de lo que agrava la situación, como bien sabemos, es que Bruno estaba dentro del espectro autista o tiene autismo pero al final del día es una mamá, ¿no? O sea, olvidémonos por un momento de que Bruno tiene autismo o no. Pero al final del día es un feminicidio y es un crimen pues que no debe permitirse, ¿no? Y aunque suena cliché, pues hacer un llamado a todas las autoridades estatales y municipales y también federales, ¿no? A que resuelvan el tema. Que resuelvan, exactamente, que resuelvan, que den con los responsables. Se hablaba de 3 hombres y una mujer, al parecer uno de ellos se presentó ante la fiscalía y como tú lo dices, la mamá, una víctima mortal de individuos que ante la falta de tolerancia presuntamente le quitaron la vida, la tolerancia que no tienen ante una persona, decíamos, con esta condición de autismo. ¿Qué sucede con estos niños, en este caso de Bruno, que se queda sin la protección de la madre y en un país, Gerardo, que pues no conocemos suficientes instalaciones e instituciones que protejan estos niños con esta condición? Totalmente, y vámonos a lo mejor todavía muy para atrás, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, las autoridades hubieran reaccionado a la primera alerta de riesgo que emitió, a la primera queja que emitió Luz, ¿no? Y vámonos un poco más para atrás. ¿Qué pasaría o qué sería de Bruno si existieran las oportunidades de diagnóstico, de intervención integral, ¿no? Previstas por el Estado, ¿no? O proveídas por el Estado con políticas públicas como en otros países sucede, ¿no? Desafortunadamente hoy hablamos mucho de los niños con autismo, los jóvenes poco se habla y los adultos son los grandes olvidados y entre más necesidades de apoyo tengan, más complicado, ¿no? Porque si bien en Jalisco se acaba de promover un tema de Perdimos la comunicación con Gerardo Gaya, el fundador y presidente ejecutivo de Iluminemos por el Autismo, pero queremos seguir escuchándote, Gerardo, a ver si ya restablecimos bien la comunicación. Adelante, nos decías. ¿Qué es lo que se llevó a cabo en Jalisco? Perdóname. No, que se estableció un sistema estatal de apoyos para este tipo de casos, ¿no? Pero al final del día son, ¿cómo te diré? Pues no son suficientes, ¿no? A Bruno hoy lo está cuidando la abuela, tiene una hermana mayor, pero al final del día creo que como sociedad, como empresas, como gobierno tenemos una grandísima deuda para aquellos que requieren mucho apoyo y sobre todo también para cuidar a los cuidadores y para apoyarlos. En este caso la abuela de Bruno, que si bien el municipio y el Estado se están encargando de muchísimas cosas, pero pues en las próximas elecciones cuando salgan, ¿quién se va a hacer cargo, no? Tiene que estar establecido desde políticas públicas para que garanticemos pues la calidad de vida de personas en el espectro autista y más que sufran este tipo de tragedias. Y tocas un tema muy medular en esto, Gerardo, porque mira, Luz Raquel, como tú sabes, era activista, pertenecía a una organización como lo es precisamente Iluminemos por el Autismo, en el caso era Yo Cuido México. Además, como tú lo dices, presentó una denuncia por amenazas, quiso pertenecer al programa de Pulso de Vida, que es la protección precisamente para ella por las amenazas que había recibido. Las autoridades en ningún momento hicieron caso, más bien hicieron caso omiso de toda esta información que ella presentaba y en su desesperación pues todavía pedía ayuda a través de las redes sociales. Esto es indignante
porque además de que es víctima de estos malhechores que le quitan la vida y de una manera tan violenta, ha sido víctima por parte de las propias autoridades, Gerardo. ¿Qué se puede hacer al respecto? Bien lo dices, no hay políticas públicas para cuidar ni a los niños, tampoco a los responsables de su cuidado. Así es, y fíjate que es donde yo soy un convencido que de un concepto de inclusión nos beneficiamos absolutamente todas y todas como sociedad, ¿no? Si entendemos la inclusión como comprensión, como tolerancia, como empatía, como respeto, ¿no? Y siempre he dicho que inclusión es encontrarnos en medio. Si bien yo como padre tengo que poner ciertos límites y hacer lo mejor que puedo dentro de mis propias circunstancias para que mi hijo esté mejor o mi hija esté mejor, pues también la sociedad tiene que poner de su parte y el gobierno más. ¿Qué es lo que nos puedes, digamos, ampliar la información en torno al espectro autista? Porque creemos que desde una sociedad que no conoce bien esta condición, pues se puede dar también las malinterpretaciones y provocar en muchas ocasiones pues una falta a la dignidad y a los derechos de las personas con esta condición, Gerardo. Totalmente, sí, siempre lo hemos dicho, ¿no? La tragedia no es el autismo, la tragedia es de ignorancia que se tiene a través y la falta de empatía y la falta de comprensión, ¿no? El autismo es una condición de vida, una condición, y hablamos de un espectro porque no podemos generalizar, y son personas que requieren apoyo, ya sea en la comunicación, que pueden tener retos en el comportamiento, en la integración sensorial, en la conducta, y es muy complejo de explicar, pero al final del día, si fuéramos un poco más comprensivos, un poco más tolerantes, un poco más pacientes y sobre todo empáticos, creo que seríamos una mejor sociedad. ¿Y qué es lo indignante en términos de lo que se ha podido ver desde la organización precisamente al tratar de visibilizar toda esta información que es necesaria que pues la ciudadanía la tenga, Gerardo, porque sabemos que es un porcentaje alto de personas con esta condición, que además nos lo decías hace un momento, cuidamos a veces, tenemos la posibilidad de ver y cuidar y convivir con niños con esta condición de autismo, pero nos olvidamos de los jóvenes ya adultos y también de los que llegan a ser adultos con una larga vida. Totalmente, y fíjate que aquí, digo, y desafortunadamente se sufre el asesinato de Luz, ¿no? Y se hace viral y todo el mundo se entera, ¿no? Pero también podemos ver el caso de Emilio, que no encuentra trabajo y que tiene 24 años, ¿no? O casos, por ejemplo, en donde la UNAM, que no tiene ajustes y apoyos razonables para personas en el espectro, ¿no? El caso de, por ejemplo, el hijo de Mercedes, que acaban de notificarle, pues, que no fue admitido en el colegio privado en donde está, porque CCH no tiene los ajustes para una persona que bien puede cursar preparatoria a lo mejor de panzazo, pero el sistema no se lo permite, ¿no? Yo creo que tenemos mucho por hacer y como lo he dicho, pues prácticamente siempre, nosotros no vamos a parar, ¿no? Hasta que no existan políticas públicas que realmente garanticen no solo los derechos, porque hablar de derechos de personas en pleno siglo XXI a mí me vuela la cabeza, ¿no? Tenemos que hablar de políticas que realmente trasciendan y mejoren la calidad de vida. Sabemos, y tengo contacto personalmente con la presidenta del DIF del municipio de Guadalajara, hemos estado en contacto también nosotros como organización con el DIF de Zapopan, que tiene un centro de autismo y que hacen muy bien su trabajo con lo que pueden, ojo, y digo con lo que pueden, presupuestos limitados y un largo etcétera de problemas, ¿no? Pero creo que hace falta muchísimo por hacer y como siempre lo digo, por nuestra cuenta como padres y como activistas, por supuesto que no vamos a parar. Gerardo, en este momento pues hay muchas reacciones en torno al caso de Luz, Raquel y de Bruno efectivamente, y también pues toda esta visibilización del espectro autista o de la condición autista. ¿Qué es lo que tú a través de la fundación, digamos, pides a la sociedad en este momento y también a las autoridades? ¿Qué te viene a la cabeza en este momento con esta situación que vivimos el día de hoy tan desafortunada? Una de las mejores frases que me han dicho de un amigo mío, Jorge Font, me dijo: dejarse tocar por la realidad de otras personas te permitirá conocer los rincones más profundos de tu alma.
una familia o una persona con autismo o un cuidador de una persona con autismo o con cualquier condición de discapacidad, ojo, no necesita de nuestra compasión, necesita de nuestra comprensión y de nuestra empatía como sociedad, insisto, para hacer una sociedad mejor. Al final del día, la inclusión es aceptación de las diferencias como seres humanos, es poder brindar oportunidades por igual a todos y todas y no dejar a nadie atrás, como bien se plantea en las metas de las Naciones Unidas. Y la realidad es que creo que con este tipo de casos nos tenemos que cuestionar si realmente estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para poder garantizar los derechos que están establecidos en la Constitución, para mejorar la calidad de vida de las personas con autismo, cualquier condición de vida, o si estamos haciendo lo suficiente como empresa, como sociedad, como gobierno, como activistas incluso, para poder pues cumplir el objetivo, ¿no?, de comprensión y de inclusión sobre todo. Yo deseo para México efectivamente que todos nos unamos en esta colaboración para que, como tú decías, no se tenga que hablar de los derechos de cualquiera que sea la condición de las personas en todos, digamos, en todas las esferas de la vida, incluyendo la condición de autista. Gerardo Gaya, fundador y presidente de Iluminemos por el Autismo, yo te agradezco mucho que estés con nosotros y Milenio 18 Horas está a tus órdenes para cualquier información o cualquier cosa que necesiten por acá. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte, gracias Magda. Gracias a ti, al contrario.